Tras el fallecimiento de Josué, el pueblo de Israel consultó al Señor, preguntando quién de ellos ascendería primero para luchar contra los cananeos. El Señor respondió que Judá subiría, declarando que había entregado la tierra en sus manos. Entonces Judá dijo a Simeón, su hermano, asciende conmigo al territorio que me ha sido asignado, y combatamos al cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá ascendió, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y los derrotaron en Besec, causando gran mortandad. Hallaron a Adón y Besec en Besec, lucharon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Pero Adón y Besec huyó, lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces Adón y Besec exclamó, 70 reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha retribuido Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los descendientes de Judá combatieron a Jerusalén, la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada e incendiaron la ciudad. Después, los descendientes de Judá descendieron para luchar contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que vivía en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue contra los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb declaró, al que ataque Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a Axa, mi hija, por esposa. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, la tomó, y él le dio a Axa, su hija, por esposa. Cuando ella partía con él, lo persuadió de que pidiera a su padre un campo. Ella se bajó del asno, y Caleb le preguntó, ¿qué te sucede? Ella respondió, concédeme un regalo, ya que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes superiores y las fuentes inferiores. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los descendientes de Judá. Se dirigieron al desierto de Judá, que se encuentra en el Negev cerca de Arad, y fueron y se establecieron junto al pueblo. Judá marchó con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que residía en Cefat, y la devastaron por completo, y llamaron a la ciudad Horma. Judá también tomó Gaza con su territorio circundante, Ascalón con su territorio adyacente y Ecrón con sus alrededores. El Señor acompañaba a Judá, quien expulsó a los habitantes de las regiones montañosas, sin embargo, no pudo expulsar a quienes vivían en las llanuras, ya que poseían carros de hierro. Entregaron Hebrón a Caleb, tal como Moisés había ordenado, y él expulsó de allí a los 3 descendientes de Anac. Pero los descendientes de Benjamín no expulsaron al jebuseo que residía en Jerusalén, y el jebuseo continuó viviendo con los descendientes de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. La casa de José también ascendió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. La casa de José envió espías a Betel, ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos la entrada a la ciudad, y te mostraremos misericordia. Él les indicó la entrada a la ciudad, y la atacaron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y ese es su nombre hasta el presente. Manasés tampoco expulsó a los habitantes de Bet-Sean ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que residían en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. No obstante, cuando Israel se fortaleció, sometió al cananeo a tributo, pero no lo expulsó. Efraín tampoco expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino que el cananeo continuó viviendo en medio de ellos en Geser. Zabulón tampoco expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los de Naalal, sino que el cananeo vivió en medio de él y le pagó tributo. Aser tampoco expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, en Alab, en Asib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y Aser habitó entre los cananeos que vivían en la tierra, pues no los expulsó. Neftalí tampoco expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Betanat, sino que vivió entre los cananeos que residían en la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los amorreos presionaron a los descendientes de Dan hasta la región montañosa, impidiéndoles descender a las llanuras.
El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José se fortaleció, lo sometió a tributo. Y el límite del amorreo se extendía desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. El mensajero del Señor ascendió de Gilgal a Boquim, y declaró: Yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra que juré a sus antepasados, diciendo: Jamás invalidaré mi pacto con ustedes, con la condición de que ustedes no hagan pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares deben derribar, pero ustedes no han obedecido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los expulsaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en sus costados, y sus dioses serán un tropiezo para ustedes. Cuando el mensajero del Señor comunicó estas palabras a todos los descendientes de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Porque Josué ya había despedido al pueblo, y los descendientes de Israel se habían ido cada uno a su heredad para tomar posesión de ella. Y el pueblo había servido al Señor durante toda la vida de Josué, y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían presenciado todas las grandes obras del Señor que él había realizado por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nan, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus antepasados. Y después de ellos surgió otra generación que no conocía al Señor, ni las obras que él había realizado por Israel. Entonces los descendientes de Israel hicieron lo que era malo a los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, quien los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron, y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó en manos de bandidos que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer, por donde quiera que se dirigían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había advertido y jurado, y sufrieron gran aflicción. El Señor suscitó líderes para liberarlos del poder de quienes los despojaban, pero tampoco escucharon a sus líderes, sino que se fueron tras dioses extraños, a los cuales adoraron. Se desviaron rápidamente del camino que habían seguido sus antepasados, obedeciendo los mandamientos del Señor, ellos no actuaron así. Y cuando el Señor les levantaba líderes, el Señor estaba con ese líder y los libraba del poder de sus enemigos durante toda la vida de aquel líder, porque el Señor se compadecía de sus gemidos a causa de quienes los oprimían y afligían. Pero sucedía que, al morir el líder, ellos volvían a corromperse más que sus antepasados, siguiendo a dioses extraños para servirles e inclinándose ante ellos, y no se apartaban de sus acciones ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y dijo: puesto que este pueblo ha transgredido mi pacto que ordené a sus antepasados, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para poner a prueba con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él, como lo siguieron sus antepasados. Por esta razón, el Señor dejó a aquellas naciones sin expulsarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Estas son, pues, las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían experimentado las guerras de Canaán, solamente para que la descendencia de los hijos de Israel conociera la guerra, para que la enseñaran a quienes antes no la habían conocido, los 5 gobernantes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y estas naciones sirvieron para poner a prueba a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos del Señor, que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así, los hijos de Israel vivían entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron a sus hijas por esposas, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Hicieron lo que era perverso a los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y rindieron culto a los Baales y a las imágenes de acera. La ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió al poder de Cusan Risataim, rey de Mesopotamia,
y los hijos de Israel sirvieron a Cushan-Risataim durante 8 años. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor levantó un libertador para los hijos de Israel, y los libró. Este fue Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y el Señor entregó en su mano a Cushan-Risataim, rey de Siria, y su mano prevaleció contra Cushan-Risataim. Y la tierra tuvo paz durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era perverso a los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo que era perverso a los ojos del Señor. Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de los Moabitas, durante 18 años. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, quien era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho un puñal de doble filo, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy corpulento. Después de entregar el presente, despidió a la gente que lo había traído. Pero él regresó desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo, Rey, tengo una palabra secreta que decirte. Él entonces dijo, silencio. Y todos los que estaban con él salieron de su presencia. Ahod se acercó a él mientras estaba sentado solo en su sala de verano, y dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Él entonces se levantó de su asiento. Entonces Ahod extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo hundió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grasa cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salieron los excrementos. Ahod salió al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, quienes, al ver las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él está haciendo sus necesidades en la sala, y habiendo esperado hasta sentirse perplejos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y allí encontraron a su señor caído en tierra, sin vida. Pero mientras ellos se demoraban, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seidat. Y cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la montaña, y él iba delante de ellos. Entonces les dijo, síganme, porque el Señor ha entregado a sus enemigos, los moabitas, en sus manos. Y descendieron tras él, y tomaron los vados del Jordán hacia Moab, y no permitieron el paso a ninguno. En aquel tiempo mataron a unos 10,000 hombres de Moab, todos ellos valientes y guerreros, no escapó ni uno solo. Así fue subyugado Moab aquel día bajo el poder de Israel, y la tierra tuvo paz durante 80 años. Después de él, surgió Samgar, hijo de Anat, quien mató a unos 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Tras el fallecimiento de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era perverso a los ojos del Señor. Y el Señor los vendió al poder de Jabín, rey de Canaán, quien reinó en Jase, y el comandante de su ejército se llamaba Sísara, quien residía en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque Jabín tenía 900 carros de hierro, y había oprimido cruelmente a los hijos de Israel durante 20 años. En aquel tiempo gobernaba a Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha ordenado el Señor, Dios de Israel, diciendo, ve, reúne a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré. Débora acompañó a Barak a Sedes. Barak reunió a la gente de Zabulón y Neftalí en Sedes, y ascendió con 10,000 hombres bajo su mando, y Débora subió con él. Geber el Ceneo, descendiente de Obab,
suegro de Moisés, se había separado de los demás eneos y había instalado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está cerca de Cedes. Llegaron noticias a Sísara de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Sísara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro, con toda la gente que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha marchado el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor, con 10,000 hombres tras él. El Señor sembró confusión entre Sísara, todos sus carros y todo su ejército, al filo de la espada delante de Barak, y Sísara descendió de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó al filo de la espada, sin que quedara uno solo. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Geber el Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Jase, y la casa de Geber el Ceneo. Jael salió a recibir a Sísara y le dijo, ven, señor mío, ven a mi tienda, no tengas miedo. Él entró en la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Él le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber, pues tengo sed. Ella abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Él le dijo, quédate a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, tú responderás que no. Pero Jael, esposa de Geber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se acercó silenciosamente a él y le clavó la estaca en las sienes, hundiéndola en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y exhausto, y así murió. Cuando Barak perseguía a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven, y te mostraré al hombre que buscas. Él entró donde ella estaba, y allí yacía Sísara, muerto, con la estaca atravesándole la sien. Así subyugó Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y el poder de los hijos de Israel se fortaleció cada vez más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron por completo. En aquel día, Débora cantó con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, entonando, por haberse puesto al frente los líderes en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, alaben al Señor. Escuchen, reyes, atiendan, oh príncipes. Yo cantaré al Señor, entonaré salmos al Señor, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos gotearon, y las nubes derramaron aguas. Los montes se estremecieron ante el Señor, aquel Sinaí, ante el Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los que transitaban por las sendas se desviaban por senderos tortuosos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me erguí como madre en Israel. Cuando escogían nuevas deidades, la guerra se cernía sobre las puertas, se veía escudo o lanza entre una multitud incontable en Israel. Mi corazón está con ustedes, jefes de Israel, con aquellos que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo. Alaben al Señor. Ustedes los que cabalgan en asnas blancas, los que presiden en juicio, y ustedes los que viajan, hablen. Lejos del clamor de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel, entonces avanzará hacia las puertas el pueblo del Señor. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo del Señor marchó por él contra los poderosos. De Efraín vinieron los arraigados en Amalec, tras de ti, Benjamín, entre tus clanes, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que portaban la vara de mando. Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak, también Isacar se lanzó a pie al valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes determinaciones del corazón. ¿Por qué permaneciste entre los rediles, para escuchar los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se mantuvo junto a las naves? Aser permaneció a la orilla del mar, y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón arriesgó su vida hasta la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon,
entonces combatieron los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, pero no obtuvieron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos lucharon los astros, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. Los arrastró la corriente de Sisón, la antigua corriente, la corriente de Sisón. Avanza, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldigan a Meroz, dijo el mensajero del Señor, maldigan severamente a sus habitantes, porque no vinieron en auxilio del Señor contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Geber el Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche, en copa de nobles le presentó crema. Extendió su mano a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y la horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más sabias de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿acaso no han hallado botín, y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman, sean como el sol cuando sale con su fuerza. Y la tierra tuvo paz durante 40 años. Los hijos de Israel hicieron lo que era perverso a los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián durante 7 años. Y el poder de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, a causa de los madianitas, se hicieron cuevas en las montañas, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los pueblos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran incontables, así venían a la tierra para devastarla. De esta manera, Israel se vio sumamente empobrecido a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, debido a los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un hombre profeta, el cual les declaró, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré del poder de los egipcios y del poder de todos los que los afligieron, a los cuales expulsé de delante de ustedes y les di su tierra, y les dije, yo soy el Señor su Dios, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. Entonces el mensajero del Señor vino y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás el Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El mensajero del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo el Señor, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más humilde en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Y él respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te suplico que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una medida de harina, y puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina.
Entonces el mensajero de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el mensajero del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y brotó fuego de la llama que brotó de la peña consumió la carne y el pan sin levadura. Y el mensajero del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que era el mensajero del Señor, exclamó, ¡ay, Señor, Dios! He visto al mensajero del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, paz a ti, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor, y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aquella misma noche, el Señor le ordenó, toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar apropiado, y tomando el segundo toro, ofrécelo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó a 10 de sus siervos e hizo como el Señor le había ordenado. Pero temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, encontraron el altar de Baal derribado, la imagen de acera cortada junto a él, y el segundo toro ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se preguntaron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e indagando, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿defenderán ustedes a Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que lo defienda, que muera esta mañana. Si es un Dios, que se defienda el mismo del que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que significa, que Baal contienda contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los pueblos del oriente se unieron, y cruzando el valle de Jezreel, acamparon allí. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó la trompeta, los abiezeritas se reunieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se unieron a él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a su encuentro. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera solo en el vellón, quedando seca toda la demás tierra, entonces comprenderé que salvarás a Israel por mi mano, tal como has dicho. Y así sucedió, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, una vasija llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, que no se encienda tu ira contra mí si hablo solo esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solo el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche Dios lo hizo así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, es decir, Gedeón, y toda la gente que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de los madianitas estaba al norte, más allá de la colina de Mor, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, la gente que está contigo es mucha para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, que madrugue y se vuelva desde la región montañosa de Galaad. Y se volvieron de la gente 22 millares, y quedaron 10 millares. Y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucha la gente, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, este vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, ese no irá. Entonces llevó a la gente a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, a cualquiera que lama las aguas con su lengua como lame el perro, a ese lo pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca fue de 300 hombres, y todo el resto de la gente se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y que toda la demás gente se vaya cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para la gente, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y el campamento de Madián estaba abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento, porque lo he puesto en tu poder. Y si sientes temor de descender, baja tú con Fura, tu ayudante, al campamento, y escucharás lo que dicen, entonces tus manos cobrarán ánimo, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su ayudante, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente estaban esparcidos por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó, un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he tenido un sueño, veía una hogaza de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó con tal fuerza que cayó, y la volcó de arriba abajo, y la tienda se derrumbó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, un hombre de Israel. Dios ha entregado en su poder a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y volviendo al campamento de Israel, dijo, levántense, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en sus manos. Y dividiendo a los 300 hombres en 3 grupos, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme y hagan lo que yo haga, cuando llegue al extremo del campamento, ustedes harán lo mismo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estén conmigo, entonces ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento, y dirán, por el Señor y por Gedeón. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al comienzo de la guardia de medianoche, justo cuando acababan de relevar a los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 grupos tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron, por la espada del Señor y de Gedeón. Y permanecieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor hizo que la espada de cada uno se volviera contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, cerca de Tabat. Y reuniéndose los hombres de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, persiguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo, desciendan al encuentro de los madianitas y tomen los vados de Bet-Bara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y reuniéndose todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-Bara y del Jordán. Y capturaron a 2 líderes madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb, y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, al no llamarnos cuando fuiste a la guerra contra Madián? Y lo reprendieron severamente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿Acaso no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en sus manos a Oreb y a Zeeb, líderes de Madián, ¿y qué pude yo hacer comparado con ustedes? Entonces su enojo contra él se calmó, después que él pronunció estas palabras. Y Gedeón llegó al Jordán, y cruzó él y los 300 hombres que llevaba consigo, exhaustos, pero aún persiguiendo. Y dijo a los habitantes de Sucot, les ruego que den a la gente que me sigue algunos trozos de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿acaso ya tienen a Seba y a Salmuna en su poder, para que demos pan a su ejército? Y Gedeón dijo, cuando el Señor haya entregado en mi poder a Seba y a Salmuna, yo trillaré su carne con espinos y zarzas del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los habitantes de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot.
Y él también habló a los habitantes de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmún estaban en Carcor, y con ellos su ejército de unos 15 millares de hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los pueblos del oriente, pues habían caído 120 millares de hombres que empuñaban espada. Ascendiendo, pues, Gedeón por él, siguiendo el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento, pues el ejército no estaba en guardia. Y al huir Seba y Salmuna, él los persiguió, y capturó a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y sembró el pánico en todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, regresó de la batalla antes de la salida del sol, y tomó a un joven de los habitantes de Sucot, y lo interrogó, y él le dio por escrito los nombres de los líderes y los ancianos de Sucot, 77 hombres. Y entrando a los habitantes de Sucot, dijo, aquí están Seba y Salmuna, por quienes me ultrajaron, diciendo, ¿acaso ya tienen a Seba y a Salmuna en su poder, para que demos nosotros pan a sus hombres exhaustos? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y zarzas del desierto, y castigó con ellos a los habitantes de Sucot. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataron en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría. Y dijo a Yiter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía miedo, pues aún era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y mátanos, porque como es el hombre, así es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, y tu hijo, y tu nieto, pues nos has librado del poder de Madián. Mas Gedeón respondió, yo no seré Señor sobre ustedes, ni mi hijo los dominará, el Señor los dominará. Y les dijo Gedeón, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los pendientes de su botín, pues llevaban pendientes de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, con gusto se los daremos. Y extendiendo un manto, cada uno echó allí los pendientes de su botín. Y el peso de los pendientes de oro que él pidió fue de 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyas y vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin los collares que sus camellos llevaban al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se desvió tras aquel efod en aquel lugar, y fue tropiezo para Gedeón y su familia. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y la tierra tuvo paz durante 40 años en los días de Gedeón. Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y Gedeón tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y lo llamó Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero sucedió que, cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a desviarse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y los hijos de Israel no se acordaron del Señor su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de alrededor, ni se mostraron agradecidos con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, les ruego que digan a todos los habitantes de Siquem, ¿qué les parece mejor, que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que los gobierne un solo hombre? Recuerden que yo soy hueso de sus huesos y carne de su carne. Y los hermanos de su madre hablaron por él a todos los habitantes de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, es nuestro hermano. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech contrató hombres ociosos y vagabundos, que lo siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió.
Entonces se reunieron todos los habitantes de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo contaron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Óiganme, habitantes de Siquem, para que Dios los oiga a ustedes. Una vez fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de abandonar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a gobernar sobre los árboles? Y los árboles dijeron a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a gobernar sobre los árboles? Luego los árboles dijeron a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a gobernar sobre los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan y abríguense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora, pues, si con verdad e integridad han procedido al hacer rey a Abimelec, y si han actuado bien con Jerobaal y con su familia, y si le han pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre luchó por ustedes y arriesgó su vida para librarlos del poder de Madián, y ustedes se han levantado hoy contra la familia de mi padre, y han matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y han puesto por rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelec, hijo de su sierva, por cuanto es hermano de ustedes, si con verdad e integridad han procedido hoy con Jerobaal y con su familia, que gocen de Abimelec, y el goce de ustedes. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los habitantes de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los habitantes de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y Jotam escapó y huyó, y se fue a Beer, y allí permaneció por miedo de Abimelec, su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel durante un trienio, Dios envió un espíritu maligno entre Abimelec y los habitantes de Siquem, y los habitantes de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia cometida contra los 70 hijos de Jerobaal y su sangre recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los habitantes de Siquem que fortalecieron sus manos para matar a sus hermanos. Y los habitantes de Siquem pusieron emboscadas en las cumbres de los montes, que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual se dio aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se trasladaron a Siquem, y los habitantes de Siquem depositaron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec, y qué es Siquem, para que nosotros le sirvamos? ¿Acaso no es hijo de Jerobaal, y no es Zebul su ayudante? Sirvan a los hombres de Jame, padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servirle a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mando, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y le diría: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y la gente que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, ataca la ciudad, y cuando él y la gente que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose, pues, de noche Abimelec y toda la gente que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 grupos. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y toda la gente que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal a la gente, dijo a Zebul: mira, gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar, y dijo: mira, gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con la que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿Acaso no es este el pueblo que tenías en poco? Sal, pues,
ahora, y pelea con él. Y Gaal salió delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelec. Pero Abimelec lo persiguió, y Gaal huyó delante de él, y cayeron muchos heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no vivieran en Siquem. Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo, y se dio aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la dividió en 3 grupos, ñías, y puso emboscadas en el campo, y cuando observó, allí estaba la gente saliendo de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Abimelec y el grupo que lo acompañaba arremetieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los otros 2 grupos atacaron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelec luchó contra la ciudad durante todo aquel día, la tomó y mató a sus habitantes, luego la arrasó y la sembró de sal. Cuando todos los que estaban en la torre de Siquem oyeron esto, se refugiaron en la fortaleza del templo del dios Berit. Se informó a Abimelec que todos los hombres de la torre de Siquem estaban reunidos allí. Entonces Abimelec subió al monte Salmón, él y toda la gente que lo acompañaba, y tomando un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me han visto hacer, apresúrense a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las colocaron junto a la fortaleza, y le prendieron fuego, de modo que todos los que estaban en la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los líderes de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subieron al techo de la torre. Abimelec se acercó a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó, y murió. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los habitantes de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Después de Abimelec, se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, quien residía en Samir, en la región montañosa de Efraín. Y juzgó a Israel durante 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, quien juzgó a Israel durante 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y poseían 30 ciudades, que hasta hoy se conocen como las ciudades de Jair, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era perverso a los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a las deidades de Siria, a las deidades de Sidón, a las deidades de Moab, a las deidades de los hijos de Amón y a las deidades de los filisteos, y abandonaron al Señor, y no le sirvieron. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, quienes oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo, hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel, ¿acaso no fueron oprimidos por Egipto, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, por los de Sidón, por Amalec y por Maón, y clamando a mí no los libré de sus manos? Pero ustedes me han abandonado y han servido a dioses extraños, por tanto, yo no los libraré más. Vayan y clamen a las deidades que han elegido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre ellos las deidades extrañas y sirvieron al Señor, y él se angustió a causa de la aflicción de Israel.
Entonces se reunieron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, también se reunieron los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los líderes y el pueblo de Galaad se dijeron unos a otros, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será líder sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté Galaadita era un hombre de gran valor y fortaleza, era hijo de una mujer de mala reputación y el padre de Jefté era Galaad. Pero la esposa de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, expulsaron a Jefté, diciéndole, tú no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y se estableció en la tierra de Tob, y se unieron a él hombres ociosos, que salían con él. Pasado algún tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté a la tierra de Tob, y le dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe, para que luchemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿acaso no me aborrecieron ustedes y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y luches contra los hijos de Amón, y seas el líder de todos los que vivimos en Galaad. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad, si me hacen volver para que luche contra los hijos de Amón, y el Señor los entrega delante de mí, ¿seré yo su líder? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, el Señor sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como su líder y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Y Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes contra mí, que has venido a mi tierra para hacer guerra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora, pues, devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle, así ha dicho Jefté, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. También envió al rey de Moab, el cual tampoco consintió, se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, viajando por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegando por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es frontera de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me permitas pasar por tu tierra hasta mi destino. Mas Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquella región. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, lo que el Señor, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de ello? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Acaso eres tú ahora superior en algo a Balac, hijo de Zipe, rey de Moab? ¿Tuvo él contienda contra Israel, o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando durante un periodo extenso en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las han recuperado en todo este tiempo? Así que, yo no he pecado contra ti, mas tú actúas mal conmigo al pelear contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor, diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto.
Y Jefté fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su poder. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la llanura de las viñas, los derrotó con una gran mortandad. Así fue, así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces Jefté regresó a Mizpa, a su hogar, y allí estaba su hija saliendo a recibirlo con panderos y danzas, y ella era su única hija, no tenía más hijos, ni varones ni mujeres. Y cuando él la vio, rasgó sus vestiduras, exclamando, «¡Ay, hija mía! En verdad me has destrozado, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado mi palabra al Señor, y no podré retractarme». Ella entonces le respondió, «Padre mío, si has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a su padre, «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por las montañas, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo, «Ve». Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por las montañas. Pasados los 2 meses, regresó a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que, de año en año, las doncellas de Israel fueran a lamentar a la hija de Jefté Galaadita durante 4 días al año. Entonces se reunieron los hombres de Efraín, y cruzaron hacia el norte, y dijeron a Jefté, «¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa contigo». Y Jefté les respondió, «Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y los llamé, y no me defendieron de su poder. Viendo, pues, que no me defendían, arriesgué mi vida y marché contra los hijos de Amón, y el Señor los entregó en mi poder. ¿Por qué, pues, han subido hoy contra mí para pelear conmigo?». Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, «Ustedes son fugitivos de Efraín, ustedes los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés». Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando los fugitivos de Efraín decían, «Quiero pasar», los de Galaad les preguntaban, «¿Eres tú efrateo?». Si él respondía, «No», entonces le decían, «Ahora, pues, di Sibolet». Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados de él, y perecieron entonces de los de Efraín 42 millares. Y Jefté juzgó a Israel durante 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Isán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, a las cuales casó fuera, y trajo de fuera 30 mujeres para sus hijos, y juzgó a Israel durante 7 años. Y murió Isán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel durante 10 años. Y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel durante 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de Amalec. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era perverso a los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, cuyo nombre era Manoa, y su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el mensajero del Señor y le dijo, «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa impura. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos». Y la mujer fue y se lo contó a su marido, diciendo, «Un hombre de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un mensajero de Dios, sumamente temible, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa impura, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte.
Entonces Manoa oró al Señor y dijo, Señor mío, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el mensajero de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y llegó al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? Y el mensajero del Señor respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa impura, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al mensajero del Señor, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el mensajero del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que aquel fuese el mensajero del Señor. Entonces Manoa dijo al mensajero del Señor, ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el mensajero del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña al Señor, y el mensajero hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el mensajero del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el mensajero del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa comprendió que era el mensajero del Señor. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si el Señor quisiera matarnos, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, les ruego que me la tomen por esposa. Y su padre y su madre le dijeron, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta por esposa, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a los viñedos de Timnat, allí venía un león joven rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y allí, en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comieran, mas no les reveló que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino, pues, su padre a donde estaba la mujer, y Sansón ofreció allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos lo vieron, tomaron 30 acompañantes para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo, voy a proponerles ahora un acertijo, y si en los 7 días del banquete me lo declaran y descifran, yo les daré 30 vestiduras de lino y 30 vestiduras de fiesta. Mas si no pueden declarármelo, entonces ustedes me darán a mí las 30 vestiduras de lino y las vestiduras de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu acertijo, y lo escucharemos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el acertijo en 3 días. Al 7º día dijeron a la esposa de Sansón, convence a tu marido de que nos declare este acertijo, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre.
¿Acaso nos han llamado aquí para despojarnos? Y la esposa de Sansón lloró en presencia de él, y dijo, solo me aborreces y no me amas, pues no me revelas el acertijo que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y había de declarártelo a ti. Y ella lloró en su presencia los 7 días que duró el banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque ella lo importunaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes de que el sol se ocultara, los habitantes de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no hubieran arado con mi ternera, nunca habrían descubierto mi enigma. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos, dio las vestiduras a los que habían explicado el enigma, y encendido en ira, regresó a la casa de su padre. Y la esposa de Sansón fue dada a su compañero, a quien él había tratado como su amigo. Aconteció después de algún tiempo, durante la siega del trigo, que Sansón visitó a su esposa con un cabrito, diciendo, entraré a mi esposa en su aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre de ella dijo, me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Pero su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Entonces Sansón les dijo, esta vez seré inocente respecto de los filisteos y les hago daño. Y Sansón fue y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó su esposa y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así han hecho, juro que me vengaré de ustedes, y después desistiré. Y los hirió en muslos y caderas con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por ley. Y los hombres de Judá les dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3 millares de hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿acaso no sabes que los filisteos nos dominan? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces ellos le dijeron, hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, júrenme que ustedes no me matarán. Y ellos le respondieron, diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron venir de la peña. Y así que llegó hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una mandíbula de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1 millar de hombres. Entonces Sansón dijo, con la mandíbula de un asno, 1 montonera, 2 montoneras, con la mandíbula de un asno maté a 1 millar de hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la mandíbula y llamó a aquel lugar Ramatlei. Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo, Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Lei hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos durante un periodo de 2 décadas. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer de mala fama, y se unió a ella. Y se les dijo a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón.
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los líderes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo podríamos vencerlo para poder. Lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, te ruego que me reveles en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atan con 7 cuerdas frescas que aún no estén secas, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y los líderes de los filisteos le trajeron 7 cuerdas frescas que aún no estaban secas, y ella lo ató con ellas. Y ella tenía hombres escondidos en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y él rompió las cuerdas, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, mira, me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme, pues, ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabello con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Mas despertando el de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices, te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has revelado aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, nunca ha llegado navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los líderes de los filisteos, diciendo, vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los líderes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, saldré esta vez como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos lo apresaron, y le sacaron los ojos, y lo llevaron a Gaza, y lo ataron con cadenas para que moliera en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los líderes de los filisteos se reunieron para ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los líderes de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3 millares de hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor Dios, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos.
Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los líderes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron, y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel durante un periodo de 2 décadas. Hubo un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Micaía, quien dijo a su madre, las 1100 piezas de plata que te fueron robadas, acerca de las cuales pronunciaste una maldición y de las cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas del Señor, hijo mío. Y él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una fundida, ahora, pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y su madre tomó 200 piezas de plata y las dio al fundidor, quien hizo de ellas una imagen tallada y una fundida, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario, e hizo un efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, quien era levita y residente allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino a la región montañosa de Efraín, fue a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 piezas de plata al año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba para sí una posesión donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu a 5 hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y les dijeron, vayan y reconozcan la tierra. Estos fueron a la región montañosa de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí pernoctaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y, llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que emprendemos. Y el sacerdote les respondió, vayan en paz, el Señor está con ustedes en el camino que siguen. Entonces aquellos 5 hombres partieron y llegaron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba allí vivía seguro, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, sin que nadie en aquella región los perturbara en absoluto, ni había quien ejerciera dominio. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían tratos con nadie. Volviendo, pues, ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les preguntaron, ¿qué novedades hay? Y ellos respondieron, levántense, subamos contra ellos, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, ¿y ustedes no harán nada? No sean perezosos en ponerse en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayan, llegarán a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues el Señor la ha puesto en sus manos, un lugar donde no falta nada de lo que hay en la tierra. Entonces partieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados para la guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy, está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no saben que en estas casas hay un efod y terafines, y una imagen tallada y una fundida? Miren, por tanto, lo que deben hacer.
Cuando llegaron allá, fueron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados para la guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los terafines y la imagen fundida, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen tallada, el efod, los terafines y la imagen fundida. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacen ustedes? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se reunieron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué te sucede, que has juntado gente? Él respondió, tomaron mis dioses que yo hice y al sacerdote, y se van, ¿qué más me queda? ¿Por qué, pues, me dicen, qué te sucede? Y los hijos de Dan le dijeron, no grites tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico los ataquen, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiera, porque estaban lejos de Sidón y no tenían tratos con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su antepasado, hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus descendientes fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen tallada que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que residía como extranjero en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, quien había tomado para sí una compañera de Belén de Judá. Y su compañera le fue infiel y se fue de la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante un cuatrimestre. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle con afecto y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y una pareja de asnos, y ella lo hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso, y lo retuvo su suegro, el padre de la joven, y permaneció en su casa durante un trienio de días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, fortalece tu ánimo con un bocado de pan, y después se irán. Y se sentaron ambos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al hombre, te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el hombre para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, fortalece ahora tu ánimo y espera hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el hombre para irse, él, su compañera y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira, ya el día declina hacia la noche, te ruego que pasen aquí la noche, mira que el día se acaba, duerman aquí, para que se alegre su corazón. Y mañana se levantarán temprano para seguir su camino y regresar a su casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su pareja de asnos ensillados y su compañera. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y el criado dijo a su señor, ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos,
para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Continuando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre, viejo que venía de su labor del campo al caer la tarde, quien era de la región montañosa de Efraín y residía como extranjero en Gabaa, pero los habitantes de aquel lugar eran de la tribu de Benjamín. Y alzando el anciano los ojos, vio a aquel viajero en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, venimos de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Señor, y no hay quien me reciba en su hogar. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, no nos falta nada. Y el anciano dijo, paz sea contigo, toda tu necesidad quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban contentos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres malvados, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. Aquí están mi hija virgen y su compañera, yo se las sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ellas como les parezca, pero no hagan a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no quisieron escucharlo, por lo que aquel hombre tomó a su compañera y la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y he aquí a su compañera tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el hombre y, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y, sujetando a su compañera, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, deliberen y hablen. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, ante el Señor en Mizpa. Y los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400 millares de hombres de a pie que empuñaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y los hijos de Israel dijeron, relaten cómo ocurrió esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, llegué a Gabaa de Benjamín con mi compañera, para pasar allí la noche. Y los habitantes de Gabaa se levantaron contra mí, rodearon la casa por la noche con intención de matarme, y a mi compañera la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomé a mi compañera, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han cometido maldad y crimen en Israel. Aquí están todos ustedes, hijos de Israel, den aquí su parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijo, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada centenar por todas las tribus de Israel, y 100 de cada millar, y 1000 de cada 10 millares, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín,
diciendo, ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre ustedes? Entreguen, pues, ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se reunieron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26 millares de hombres que empuñaban espada, sin contar los que habitaban en Gabaa, que eran 700 hombres electos. De toda aquella gente había 700 hombres electos, que eran zurdos, todos los cuales lanzaban una piedra con la honda a un cabello y no fallaban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400 millares de hombres que empuñaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién de nosotros subirá el primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió, Judá será el primero. Se levantaron, pues, los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel dispusieron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22 millares de hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a disponer la batalla en el mismo lugar donde la habían dispuesto el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, suban contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18 millares de hombres de los hijos de Israel, todos los cuales empuñaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y fueron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia del Señor, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Faíns, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y el Señor dijo, suban, porque mañana yo se los entregaré. Y dispuso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, dispusieron la batalla delante de Gabaa, como en las ocasiones anteriores. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como antes por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, han sido derrotados delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, huyamos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10 millares de hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y el Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales empuñaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron terreno a Benjamín, porque confiaban en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y la señal convenida entre los hombres de Israel y las emboscadas era que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron,
Por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18 millares de hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5 millares de hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom y mataron de ellos a 2 millares de hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25 millares de hombres que empuñaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón durante un cuatrimestre. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, tanto a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo prendieron fuego a todas las ciudades que encontraron. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por esposa. Y vino el pueblo a la casa de Dios y permanecieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que hoy falta de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y los hijos de Israel dijeron, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, hoy ha sido cortada de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos nuestras hijas por esposas. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los habitantes de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12 millares de los hombres más valientes y les ordenaron, diciendo, vayan y hieran a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad, con las mujeres y los niños. Pero harán de esta manera, matarán a todo varón y a toda mujer que haya tenido relaciones con varón. Y hallaron, de los habitantes de Jabes Galaad 400 jóvenes que no habían tenido relaciones con varón, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por esposas a las que habían conservado con vida de las mujeres de Jabes Galaad, mas estas no fueron suficientes para ellos. Y el pueblo sintió compasión de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque las mujeres de Benjamín fueron muertas. Y dijeron, tenga Benjamín herencia entre los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darles mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que dé mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí que cada año hay una fiesta solemne del Señor en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquelm, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, vayan y pongan emboscadas en los viñedos, y estén atentos, y cuando vean salir a las hijas de Silo a bailar en círculos, salgan de los viñedos y arrebaten cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, y váyanse a tierra de Benjamín. Y si vienen los padres de ellas o sus hermanos a reclamárnoslas, nosotros les diremos, háganos la merced de concedérnoslas, pues nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no fueron ustedes quienes se las dieron, para que ahora sean culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron esposas conforme a su número, raptándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.